En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es 1 de agosto de 2023 y hemos estado dialogando en interno y quisiéramos compartir con algunos de ustedes algunas de las reflexiones, porque vean ustedes, hay una cuestión muy importante para todo creyente cristiano católico, la comprensión de que la revelación divina con la muerte del último de los apóstoles acaba, termina, se cierra, y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo y que Jesús ha dejado a los apóstoles con Pedro a la cabeza, su sucesión está en el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y los demás obispos en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de la revelación y de esa tarea permanente que tiene la iglesia después de los apóstoles? No sé si alguno de ustedes quiere partir dando alguna opinión, algún comentario. Eh, pido mano. Hemos estado comentando, como dice el padre internamente, un artículo muy interesante que habla justamente del magisterio de la iglesia y es muy importante especialmente para estos tiempos porque ahí se hace una distinción relativamente sintética de cuando el magisterio es infalible y por lo tanto reclama un asentimiento y como cristianos católicos debemos creerlo así, y cuando simplemente se trata de intervenciones que no tienen esta fuerza vinculante y podrá ser autorizada, podrá ser una opinión considerada, pero no es un dogma de fe, no reclaman asentimiento del cristiano y por lo tanto no han de constituir obligatoriamente una pauta a seguir. Entonces, este texto que habíamos estado estudiando distingue dos bloques. Primero, el primer bloque que consiste en el magisterio infalible, que se enseña con autoridad sagrada y en todos y cada uno de los casos reclaman un asentimiento del cristiano católico, es decir, deben ser creídas y afirmadas, porque si no se hace así, se entienden que está rechazando la fe misma de la Iglesia, la doctrina y por lo tanto, en definitiva, a Dios. Dentro de este primer bloque de enseñanza infalible tenemos los dogmas de fe, los puntos esenciales de la verdad cristiana. Y así, por ejemplo, tenemos el dogma de la Inmaculada Concepción, el dogma de la Asunción, los artículos del credo, por ejemplo. Eh, y, en segundo lugar, verdades que sin estar catalogadas como un dogma propiamente de fe, con una definición, sí están tan conectadas con los dogmas de fe que igualmente, que si no se aceptaran, si no se afirmaran, el dogma quedaría incompleto, quedaría perjudicado. Por lo tanto, estos dos niveles reclaman siempre el asentimiento del cristiano, deben aceptarse siempre. Segundo lugar, tenemos verdades que ha sido relativamente formulada, pero no reclaman un asentimiento del cristiano. ¿Por qué? Porque están sujetas a una posterior definición precisa con carácter de dogma, o están sujetas a matizaciones, están sujetas a precisiones, o incluso a un abandono por haberse comprobado o haberse logrado una claridad en el sentido de que no eran tales con la doctrina cristiana. Se imponen sí para su asentimiento, pero sujetas a precisión. Y esto es lo que se llama el magisterio simplemente auténtico o no infalible. Se entiende que es parte de la enseñanza de la Iglesia, pero no con una autoridad sagrada indiscutible. Puede ser precisada con el tiempo, puede ser abandonada con el tiempo, puede ser matizada con el transcurso del tiempo. Y en último término, tenemos cualquier intervención magisterial en el sentido de cualquier dicho del Papa, de un pontífice, de un obispo, cualquier exhortación que pueda aparecer en una encíclica, en una carta apostólica, en una exhortación, pero no reclaman ningún tipo de asentimiento por parte del cristiano. Son enseñanzas públicas, son recomendaciones, son opiniones sobre temas, por ejemplo, no sé, pensemos en la opinión que pudiera tener un pontífice sobre el cambio climático, ¿ya? Y su
y su injerencia o qué puede hacer el hombre en relación con eso para mejorar su estadía aquí en la Tierra. Eso es simplemente una simple opinión que no reclama ningún asentimiento del cristiano y por lo tanto no es una obligación adherirse a ellos. Este tipo de afirmaciones, en estricto rigor, no constituyen ninguna clase de magisterio. Se puede decir simplemente en un sentido muy amplio y se dicen, ¿ah?, por un papa, se dicen por un pontífice, pero no son magisterio, no es obligatorio, no exige que sea creído y podría perfectamente no seguirse. Eso es más o menos lo que indicaba el artículo y sobre eso podríamos comentar, principalmente en lo que refiere a las consecuencias que eso podría tener en los actuales debates, etcétera. Me gustaría precisar un poquito respecto de lo que mencionó ahí, respecto eh, de la primera parte, ¿no es cierto? Lo que se refería, digamos, en definitiva, a lo que son enseñanzas que tienen el carácter de infalible y se refería a los dogmas, en cuanto que eran verdades reveladas, ¿no es cierto? En definitiva, y esas al ser se distinguía, entonces las que son verdades reveladas, por ejemplo, se planteaba el hecho, ¿no es cierto?, que al ser un dogma de fe, es una verdad que debe ser creída, ¿no es cierto?, porque de eso depende de alguna manera la salvación. Y se citaba como ejemplo en esa manera, en ese caso, perdón, el, el hecho, ¿no es cierto?, que por ejemplo la autoridad para perdonar pecados, ¿no es cierto?, que tienen los sacerdotes, es una verdad, ¿no es cierto?, que es revelada, que está establecida así, digamos, en las escrituras y en definitiva se traduce en un dogma de fe. Y por otro lado, ¿no es cierto?, se establecían esas verdades que, si bien no eran reveladas, estaban, como decía David, tan unidas, digamos, a la fe que de alguna manera la fe no se entiende, sino no está incorporada a dicha enseñanza, y se citaba como, por ejemplo, el sacramento, el orden sacerdotal, que en definitiva se confiere a los hombres, digamos. Y eso no es una verdad revelada de fe, pero sí, sin embargo, se considera que es una verdad que goza el carácter de infalibilidad. Eso en cuanto a al primer tipo de enseñanza. Qué bueno haber aportado ejemplos, sí, así se ve más claro. ¿Qué puede decir Gildo? A ver. A ver, yo tengo aquí un planteamiento un poco distinto, ¿no? Porque me parece que las distintas clases de magisterio tienen distintos grados de asentimiento, ¿no? Indudablemente, el magisterio dogmático eh, tiene, tiene una exigencia mayor, no sé cómo llamarla técnicamente, pero de ella depende, digamos, que seamos católicos o creamos como católicos o no, digamos, ¿no? Eh, Tanto, desde luego, las verdades de la fe reveladas, ¿no?, y, y los dogmas de fe proclamados por la Iglesia, ¿no? Y ahora, me parece que, y eso el texto no me lo entregó con claridad, eh, el magisterio simplemente auténtico o no infalible, por ahí yo he escuchado que tiene un grado de, o exige un grado de aceptación, digamos, ¿no? O de, no es aceptación la palabra precisa, un grado de Consideración, ¿no? Adhesión. consideración, ¿no? No es llegar y desecharlo, ¿no? Lo que sí, indudablemente, la tercera, no sé si es tercera o segundo conjunto de de, no podríamos llamar enseñanza, de manifestaciones, ¿eh?, de las autoridades eclesiásticas que no tienen ninguna, digamos, vinculación con la fe o con materias de fe o moral, y son opiniones acerca de muchas cosas, eso sí que ya parece estar fuera de cualquier tipo de asentimiento interno, o externo incluso, ¿no? Eh, la verdad es que el texto no me lo dejó muy claro a mí y, y
y quizás este punto se podría en el futuro volver a considerar quizás con otra fuente. Lo que sí que se quería aportar es que el texto describe, por así decirlo, algunas condiciones, por así decirlo, o características que debe tener las afirmaciones magisteriales para reclamar este deber de asentimiento por parte de los fieles. En primer lugar, señala que la afirmación o la enseñanza tiene que ser clara y determinada. Cuando la enseñanza no es clara y determinada, no tendría, digamos, la fuerza como para exigir este deber de asentimiento. Y, y relacionado con la claridad y determinación de lo que se está enseñando, tiene que constar que la voluntad de la Iglesia es ejercer su autoridad doctrinal. Absolutamente. ¿Eh? Y si no me equivoco, y algo que podría estar al principio incluso, en tercer lugar, hay que considerar el objeto de lo que se está enseñando, que tiene que versar sobre la revelación, sobre la fe y las costumbres, o fe y moral, como decimos nosotros. Si se desvía a otros asuntos, bueno, ya tendríamos, no reuniría las condiciones de una afirmación magisterial y por lo tanto, probablemente esto requiere una suerte de consideración, de análisis, entonces sería, digamos, distinto la actitud que se podría tener, respecto de esas manifestaciones que pueden provenir de autoridades de la Iglesia, pero que no reúnen estas condiciones. Eso me pareció a mí recoger Sí, del final, sí. especialmente del documento que realizamos. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante. Cada uno va matizando algunos elementos. En concreto y en sencillo, por ejemplo, cuando afirmamos que un papa en una oportunidad explícitamente, públicamente y con todas las condiciones declara que la Santísima Virgen María fue concebida sin pecado original, la Inmaculada Concepción de María, por ejemplo. No es que se está inventando una nueva doctrina, sino que es una explicitación, entiéndase bien, explicitación. Explícitamente se está diciendo algo que la Iglesia ha creído y ha considerado en el paso de los siglos. No es un invento o un agregado a la revelación, sino que es una forma de ponerlo explícito, como se hizo en algún momento. Por ejemplo, en la Biblia en ninguna parte se habla de que Jesucristo, nuestro Señor, es una persona con dos naturalezas distintas, verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso explícitamente lo pone la Iglesia en un momento, ocupando la terminología y las categorías que hacen posible en esa otra época comprender o explicitar aquello que se había planteado antes. En eso, absolutamente claro, magisterio de la Iglesia oficial dogmático, o sea, que aquí queda marcado, sellado algo para una comprensión concreta y específica. Obviamente hay otras cosas que quedan en un ámbito de dudas o de interpretaciones, y esas se van dando en los casos. Y la otra alternativa, que es la que se plantea cuando no tiene atingencia, no tiene nada que ver específicamente con lo propiamente eclesial. Uno puede, un papa puede opinar que, no sé, que es muy bonito el clima en Portugal y por eso vamos a hacer el encuentro de jóvenes en Portugal, pero eso no tiene nada que ver ni con la dogmática, ni con la revelación, ni nada por el estilo, ¿ya? Eh, o sea, en eso tenemos que ser bien concretos. Nuestra fe no se puede basar en opiniones simplemente,
la revelación es una, y yo quisiera agregar algo que me ha tocado pastoralmente este último tiempo, también recordar a veces. Hay personas que escuchan otras revelaciones llamadas privadas. Por ejemplo, Lourdes, Fátima, tiene un relato de revelación llamada privada, que no agrega ni quita nada a la doctrina de la Iglesia, complementa, especifica de una forma privada. Por lo tanto, la Iglesia reconoce en algunos de estos casos, como Fátima o Lourdes, por decir un par de casos bien conocidos, especifica lo que se enseñó, lo que se dijo, los mensajes son válidos, son reconocidos por la Iglesia porque ajustan a aquello que la Iglesia enseña y no escapan de ello. En ese caso, como creyente, yo puedo o no, si yo quiero o no quiero, mejor dicho, asentir a ese mensaje, porque es privado, porque no agrega más a la revelación ni quita nada de la revelación. Distinto y muy distinto son aquellos mensajes privados que aún la Iglesia no ha reconocido o que directamente la Iglesia niega su validez o su reconocimiento, que ahí yo como creyente no debería tener en consideración esa situación. Esto lo digo porque me ha tocado varias veces personas que dicen, pero es que la Virgen lo dijo en tal cosa. Sí, lo dijo, perfecto, usted cree eso, está muy bien, pero la revelación especifica esto otro. Entonces, pongámoslo en orden de importancia, ¿ya? En orden de sentido también. Eso sería lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy día. No sé si hay alguna otra cosa para cerrar. Bueno, lo que he dicho, padre, se podía expresar con lenguaje abogadístico, un defecto mío. Por si tenemos audiencia de abogados, la definición de dogma, de fe, tiene un efecto declarativo y no constitutivo. O sea, simplemente se declara lo que ya existe, lo que se ha afirmado, lo que se entiende, y no existe a partir de la declaración del dogma. Simplemente se reconoce algo que ya venía hacia lo anterior. Claro. Respecto de lo que decía Gildo, que no había quedado muy claro en el texto, bueno, quizás no quedó muy clara en mi síntesis del texto, que cuando se refiere al magisterio simplemente auténtico, no infalible, bueno, decía el texto que sí, la Iglesia lo impone con un grado de asentimiento, porque se considera que son verdades que convienen, no definen la fe, no está en conexión intrínseca, pero sí convienen para la salvaguarda de la fe y exigen un asentimiento, es decir, deben ser aceptadas por el cristiano, pero teniendo en cuenta que podría ser mejor formulado en un momento posterior, podría ser definido, podría ser matizado. No como el dogma, que queda irrevocablemente definido per secula seculorum, por los siglos de los siglos. Eso. Eso, quisiera Bien, llegar. muy bien. Dejemos hasta aquí hoy día y te pongamos ánimo para continuar en estas charlas que de vez en cuando la vamos compartiendo con ustedes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y Ahora y siempre, por los siempre, por siglos de los los siglos de los siglos. siglos. Amén. Amén.